Existen más de 7000 idiomas en este mundo, y todos ellos tienen alguna forma de escritura propia o les han sido adaptados a algún sistema de escritura ya existente. El lenguaje escrito es un componente vital para cualquier idioma, y si un idioma no tiene escritura, se considera una gran desventaja para la cultura. Por ejemplo, la mayoría de los pueblos nativos del continente americano no tenían escritura para sus idiomas cuando los europeos iniciaron la conquista en el siglo XVI, y esto limitaba mucho la cultura y la historia de esos pueblos. La escritura es una herramienta muy útil para preservar y transmitir el conocimiento. Eso significa que la cultura de esos pueblos se ve muy limitada si no tiene una escritura. Sin embargo, los idiomas nativos de Américas que han prevalecido a la conquista han sido adaptados a sistemas de escritura basados en el alfabeto latino. El componente principal de todo sistema de escritura es el alfabeto. Un alfabeto es un conjunto de símbolos o grafías que sirve para representar un idioma en forma escrita. En este video vamos a ver una breve descripción de los alfabetos más utilizados en el mundo. Comencemos. Este mapa que vemos en pantalla muestra cuál es el sistema de escritura que domina en las diferentes partes del mundo. En azul vemos el alfabeto latín. El alfabeto latín es el más utilizado y el más extendido sistema de escritura en todo el mundo. Más de 2.500 millones de personas hablan un idioma que utiliza el alfabeto latín para su escritura. Además, debido al gran poder del idioma inglés, seguramente son muchas más las personas que pueden entender el alfabeto latino, aunque hablen un idioma que no utilice el alfabeto latino. El alfabeto latino está tan extendido debido al colonialismo europeo y al surgimiento del inglés como idioma global. Pero además de eso, el alfabeto latino está tan extendido porque se adapta a muchos idiomas. La mayoría de los otros alfabetos está hecho solamente para un idioma, pero el alfabeto latino, con solamente algunas variaciones, se utiliza en muchos idiomas. Por ejemplo, la escritura coreana se utiliza solamente para un idioma, el coreano, pero el alfabeto latino se utiliza para una larga lista de idiomas, entre ellos idiomas con muchos hablantes como el alemán, el español, el francés, el inglés, el italiano y el portugués. Si hacemos una comparación del mapa de países que utilizan el alfabeto latín con el mapa de países que fueron alguna vez colonia de algún país europeo, seguramente notaremos gran similitud. Y esto no es ninguna coincidencia, ya que el alfabeto latín debe su gran uso a tres factores: primeramente al Imperio Romano, segundo al colonialismo europeo y tercero al surgimiento de inglés como idioma global. Este último paso quizás podamos subdividirlo en dos pasos más: el dominio británico en el siglo XIX y el surgimiento de los Estados Unidos como potencia dominante desde el final de la Segunda Guerra Mundial y hasta la actualidad. El origen del alfabeto latino se dio en la antigua Grecia, cerca del siglo VII a.C. El sistema de escritura chino es uno de los sistemas más usados después del alfabeto latino. Su origen fue en un lugar de lo que hoy sigue siendo China hace más de 4000 años. Los sinogramas chinos son utilizados para representar más de un idioma, entre ellos el idioma más hablado del mundo, el chino mandarín, con más de 1100 millones de hablantes nativos, de los cuales la mayoría residen en la República Popular de China. El alfabeto árabe, conocido como alifato, es otro de los sistemas de escritura más difundidos del mundo. Este tipo de escritura se utiliza en varios idiomas como el árabe, el persa y el urdu. Este es el segundo alfabeto más extendido, superado solamente por el alfabeto latino. Cuando digo el más extendido me refiero a la cantidad de espacio que abarcan los países que lo utilizan, pero si hablamos de cantidad de personas que lo utilizan, entonces los sinogramas chinos serían los segundos después del alfabeto latino. Este sistema de escritura es relativamente nuevo en comparación con los demás. Su aparición data del siglo IV de nuestra era. El alfabeto cirílico está emparentado con el alfabeto latín, ya que ambos vienen del alfabeto griego. Este alfabeto fue inventado en el siglo X y es utilizado por muchos idiomas, entre ellos el ruso es el que tiene más hablantes. En total existen más de 400 millones de personas que hablan un idioma que utiliza el alfabeto cirílico para su escritura. Cabe destacar el caso de Kazajistán. El gobierno de Kazajistán ha anunciado recientemente que cambiará el alfabeto de su idioma
de cirílico al alfabeto latino. Por otro lado, en países como la India, Tailandia, Birmania, Bangladesh, Camboya, Laos y Vietnam conviven un montón de sistemas de escritura diferentes. Estos alfabetos se utilizan para representar varios idiomas y derivan todos de un pasado común. Este video fue solamente una introducción, estaré haciendo más videos sobre el tema, sobre los alfabetos y la historia de los diferentes sistemas de escritura, pero es todo por el momento, hasta la próxima.